¿cuántas veces sucede que hay cosas que quisiéramos que sucedan, pero no tenemos en claro cómo hacer? O en otras ocasiones, sí, tenemos más claridad acerca de cómo, pero nos falta voluntad para poder trabajar, para poder lograrlas. Estos son dos temas importantes, claridad y perseverancia, que hoy vamos a estar tocando en este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. Amar lo que Dios manda. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor, y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza es una actitud de la vida, una actitud que permite que el alma humana llegue a un lugar al cual aún no posee las condiciones para llegar. Para que ésta pueda crecer, entonces, necesitamos fe en algo o alguien que sea el objeto último de la misma. Muchas veces el estado actual de la esperanza es ciertamente bajo. No es evidente para nosotros que las cosas vayan a mejorar. En ocasiones es claramente contrario. Tenemos casi la certeza que el futuro se presentará adverso debido a las condiciones que experimentamos en el presente y a las experiencias de nuestro pasado. Por eso podemos afirmar que la esperanza es un don de Dios. Con ella podemos ir más allá de lo evidente, aventurarnos en un mundo no sujeto a designios y caprichos humanos, sino planeado y llevado a cabo por Dios mismo. Amar lo que Dios manda es, entonces, el vehículo de nuestra esperanza, el mapa que nos guía a la verdad y a concretar nuestro auténtico potencial. La lectura está tomada del libro de Salmos, Salmo 13. Confianza en la salvación de Jehová. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es palabra de Dios. La lectura de hoy corresponde al libro de Isaías, capítulo 59, versículos 9 al 19, y dice así: Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad y andamos en tinieblas. Andamos a tientas como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Esperamos la liberación, pero está lejos. Nosotros te hemos ofendido mucho y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presentes nuestras culpas y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Hemos hablado de violencia y de traición. Hemos hecho planes para engañar a los demás. La justicia ha sido despreciada. La rectitud se mantiene a distancia. La sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder y él mismo obtuvo la victoria.
Se cubrió de triunfo como con una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido. Castigará a sus enemigos, a quienes lo odian, les dará lo que merecen, aun a los que viven en los países del mar. Todo el mundo, de oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Palabra del Señor. Esta lectura está tomada del libro de Juan, de la carta de Juan a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, y capítulo 6, versículos 1 y 9 al 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Este es el Evangelio de nuestro Señor. En las últimas semanas estuvimos juntos analizando en los Evangelios distintos eventos, distintos momentos en la vida de Jesús y de sus discípulos, donde ellos manifestaron cierto grado de, ceguera espiritual o ideológica en cuanto a que se trataba de los últimos tiempos del ministerio público de Jesús. Y parece que había ciertas cosas que no habían entendido del todo bien. Por ejemplo, hace unas semanas veíamos que cuando se acercaba un grupo de chicos, de niños, a verlo, a abrazarlo a Jesús, a recibir su bendición, ellos decían: no, que los chicos no nos molesten. Y Jesús les dice: no, dejen que los niños vengan a mí. También cuando el joven rico se presentó en forma, ya se acuerdan de este evento, ¿no? Se acercó como para ser refrendado en su fe por Jesús, y Jesús le ofrece una alternativa y él la rechaza. Ellos dicen: nosotros dejamos todo por seguirte, ¿qué nos va a tocar a nosotros? En un sentido, ¿no? Y después, hace una semana nomás, veíamos que había dos de sus discípulos que
les pidieron si podía uno sentarse en su reino finalmente, a su izquierda, a su derecha, en lugares de privilegio. Parece que no habían entendido del todo ciertos conceptos que son centrales en la forma de ser de Jesús, en la expresión del reino de Dios que él tenía. Había como una cierta ceguera en su visión, ¿no? Es como cuando Jesús sanó al ciego de Betsaida, que su entendimiento fue progresivo, ¿no es cierto? En este momento estaban en una especie de poca claridad, de claroscuro, en cuanto a lo que Jesús estaba queriendo decirles, en lo que estaba enseñando, y se trataba de tiempos finales. Así que justamente estaban yendo desde el norte del país hacia el sur, desde el llano de Galilea, querían subir a Jerusalén. En el camino estaba Jericó, que es una ciudad pequeña, muy antigua, está en un valle tropical, unos 20 a 30 kilómetros antes de Jerusalén, un lugar muy lindo aparentemente. Jesús iba acompañado de sus discípulos y de una multitud, dice el Evangelio, una multitud de gente que los acompañaban. En el camino, naturalmente, siempre al acercarse a pueblos o ciudades, cerca de ellas había en el camino gente pidiendo. Recuerden ustedes que no había ningún tipo de sistema de seguridad social ni de ayuda social para las personas que estaban en desventaja social, ¿verdad? En necesidad, personas que tienen discapacidades, personas que habían, por diversos motivos, no podían trabajar, lo que fuese, estaban ahí pidiendo. Y en este caso se encuentran con un ciego que estaba mendigando a la vera del camino. Este señor se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo, ¿no es cierto? Y este hombre, interesantemente, tiene una actitud extraordinaria, porque primero, por lo que escuchaba, siendo ciego, escuchaba que se acercaba una multitud y se acercaba un hombre enseñando en esa multitud. Dice, él es Jesús. Reconoció a Jesús que pasaba por allí. Evidentemente él ya había escuchado acerca de Jesús. No era la primera vez, y vamos a ver por qué. Porque cuando llega cerca, le grita con toda su fuerza, lo reconoce como el Mesías. Jesús, hijo de David, le grita. Puso en claro quién era él, y también puso en claro en ese mismo instante su necesidad. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entre tanto, en esa multitud había muchos que lo querían callar, decían, callate, no molestes al maestro, como pasó en varias ocasiones, no moleste, como pasó con los niños, decíamos antes, ahora pasaba con este hombre. El maestro está en las cosas importantes, nos está dando enseñanza, nos está sanando, nos está dando las cosas de comer, ¿no? Nos está dando lo que necesitamos, silencio. Pero él, dice la Escritura, no se amedrentó, no lo callaron, dice más. Volvió a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Mucha gente, como decíamos, seguía a Cristo por diversos motivos. Algunos lo seguían por su enseñanza, pero la mayoría lo seguían, según las palabras de Jesús, porque hacía curaciones, sanidades, señales, liberaciones, por mera curiosidad. Había un montón de gente que lo hacía por distintas motivaciones, y había algunos que lo seguían por auténtica fe. Una fe que surge de una necesidad de reconocer quién uno es delante de Dios. Este hombre, evidentemente, tenía esa clase de fe. Sabía quién era Jesús, había escuchado acerca de él, y le dijo Jesús, hijo de David, le dio un título mesiánico. No era un nombre cualquiera. De hecho, muy pocas veces se usa este nombre en los evangelios, y una de ellas es esta, donde este ciego lo asume al Mesías. Le dice, tú eres el Mesías. Qué importante, qué importante. ¿Qué hubiese pasado si Bartimeo les hacía caso a la gente, si hacía lo razonable, digamos, lo que la mayoría decía, ¿no? Se quedaba callado y dejaba pasar la oportunidad? Bueno, nada de esto que vamos a analizar ahora hubiese sucedido. Nada de esto. Hubiera sido uno más que gritaba y pedía, como sigue pasando
en el día de hoy, en el siglo XXI, en las puertas de los templos, en los trenes, en los andenes de los trenes, en las calles, con gente que pide simplemente. Y Dios parece que escucha a los que piden. Y especialmente escucha a los persistentes. Hay una historia hermosa de un fotógrafo danés, norteamericano, del fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que llamaba Jacob Riis, que como extranjero tuvo que ir a vivir a ese país a fin del siglo XIX, 1870, y encontró y vivió en las condiciones de vida más abyectas, en medio de la pobreza, en medio del dolor, del hacinamiento, de las enfermedades de todo tipo, del cólera, el tifus, de todo pasaba, en las condiciones peores que había en aquel momento en la ciudad de Nueva York, ¿no? Una ciudad que está explotando de gente, creciendo de repente, sin planificación y con una economía salvaje, ¿no? Este hombre sufrió eso, lo vio y trabajó de lo que pudo hasta que logró lo que era su pasión, el periodismo, ser periodista de un pequeño periódico, pues de otro, era un muy buen periodista, pero después abrazó la fotografía y fotografió las condiciones de vida más tremendas, de insalubridad total que había en aquel momento, en aquel lugar, y denunció con ellas la condición de vida. Hizo un libro llamado ¿Cómo vive la otra mitad? Y ese hombre, con esa denuncia, inclusive el presidente Roosevelt fue su admirador después. Y hicieron ciertas reformas importantísimas, sociales, que tenían que ver con esto, con lo que este hombre vivió, experimentó y luego dijo, luego plasmó en su fotografía, en sus libros, en sus relatos. Ese mismo hombre escribió una frase tan interesante. Dice: yo miré fijamente las huellas que dejaba el martillo que corta rocas en busca de alguna grieta después de golpearla con él un centenar de veces. Pero al golpearla por 100ª vez, la roca se partió en dos. Yo sé que no fue ese golpe el que lo logró, sino todos los que habían sido antes de él. Muchas veces insistimos en algo, persistimos, y en un momento dado decimos, bueno, basta, ya me cansé, no sirve más, no tiene sentido, ¿para qué seguir insistiendo? Y me temo que con la inmediatez que suceden los cambios en nuestro tiempo, la virtud de la persistencia es aún menor que en aquel tiempo. Está vez tras vez disminuyéndose. Las personas necesitan resultados inmediatos, ¿no? Cada vez más rápidos. Y si no hay un resultado instantáneo, rápido, bueno, vamos a otra cosa. No hay tiempo que perder. Probemos otra, o no probemos nada. Digamos, no, esto no va a funcionar, mejor no hago nada. ¿Qué hubiese pasado si este hombre, Bartimeo, hubiese adoptado esa misma actitud, esa misma tesitura de indolencia, de fatalismo, de nihilismo, de decir, bueno, esto no va más, o cinismo, o de autocompasión, de decir, oh, yo soy un pobre ciego, ni siquiera me escuchan? Pero él insistió, persistió, dijo, quiero que me escuche porque yo quiero algo de este hombre, yo sé que él lo puede hacer. En eso Jesús dice a sus discípulos, a la gente de ahí, llámenlo. Y ahora sí, entonces los que quizás algunos de los que habían dicho, no, cállenlo, le dijeron, vení, ánimo, que te llama. Quizás fueron otros, de mejor ánimo. Le dijeron, vamos, vení que te llama. Te tocó. Y Bartimeo, interesantísimo, se enseñoreó de la situación, se hizo señor de la situación, hizo cosas maravillosas. Primero, dice que arrojó su capa. Arrojar la capa era un acto de poder. La tira, imagínense que una capa era
muy cara, era lo último que podía tirar. Es la única cosa que él tenía de valor porque era muy costosa y era lo que le ayudaba en su profesión. Un ciego no podía trabajar, dependía de la misericordia de los demás, de mendigar. Su fuente de ingresos estaba en esa capa que ponía a los pies de la gente en el camino, y ahí le tiraban monedas, lo que sea. Abandonaba su situación anterior. Con toda hidalguía se levanta, dice, se levantó y arrojó la capa, abandonó el estado de indefensión y caminó hacia Jesús, como todos los demás, como si pudiese ver. Tiró la capa, recobró la libertad de moverse y fue decididamente hacia Jesús. Y Jesús lo recibió. No dio por sentado lo que él quería. Jesús le dijo, bueno, ¿qué querés? Y se produjo este milagro, ¿no? Que pasa allá del milagro. Acá hay un primer milagro. En la decisión de este hombre que estaba ahí tirado, era un marginal de la sociedad, un marginado total, abandonando ese estado, levantándose, diciendo, yo voy a pedir lo que necesito, y él lo puede hacer, y se acercó con todo respeto, pero con toda decisión, y le dijo, maestro, quiero ver. ¿Era obvio? No sé si era tan obvio, porque hay personas que viven en condiciones semejantes y que persisten en esa forma de vida porque es una forma de vida que es funcional a sus requerimientos. A alguien le gusta estar desposeído, no, pero quizás en esa condición era la forma de obtener su sustento. Este hombre evidentemente no quería eso. Él expresó dos cosas por lo menos en este caso. Número uno, tenía fe absoluta en el poder de Jesús. Si no, ni se hubiera molestado. Claramente creía que él podía hacerlo. Si no, hubiera quedado en ridículo frente a toda la gente que estaba ahí, que lo conocían. Y además se iba a quedar sin su profesión, sin su modo de vida. Y en segundo lugar, evidentemente no quería más limosna, no quería más lástima, quería ganarse la vida, por eso se levantó de ese modo. No es que le dijo, sí, por favor, soy ciego, que venga a tocarme, lo que sea. Se levantó, tuvo claridad en lo que quería y tuvo persistencia. Persistió a pesar de los obstáculos, de las dificultades que le pusieron. Él persistió porque él quería eso, quería algo importante. Qué interesante contraste, ¿no? Entre lo que un par de semanas atrás veíamos, este joven rico que ambos fueron encontrados en el camino. Jesús se los encontró a los dos caminando en el camino. Uno tenía riquezas, ¿no? Los dos tenían riquezas, porque el rico tenía un montón de riquezas y el pobre, el ciego, tenía también su propia riqueza, que era su capa. La capa era la fuente de protección, lo único que tenía de abrigo era su fuente de ingresos. Como mendigo, el rico tenía de sobra. El rico no quiso abandonar su riqueza. Y el ciego la tiró, la única que tenía la tiró porque quería otra cosa. El rico tenía fe en su dignidad, en su religiosidad. Dijo, bueno, maestro, desde joven he hecho esto, cumplo con esto, con lo otro. El ciego, la única fe que tenía era en la buena voluntad y en el poder de Jesús, ¿no? Él sabía que si era el Mesías, lo iba a poder sanar. La propuesta de Jesús a los dos le dio una propuesta. Al rico le dijo, deja estas cosas y seguime, vas a tener tesoros inmensurables en el cielo. Y lo rechazó. El ciego ni siquiera esperó, fue corriendo a buscar su salvación, fue corriendo a buscar lo que Jesús quería darle. El ciego, no olvidemos, era para la gente de ese tiempo, de ese lugar, de esa cultura, era un marginado no solo social, sino era un marginado de la alianza con Dios.
Era alguien que tenía una necesidad espiritual particular porque se asumía, erróneamente, que él tenía esa ceguera por su pecado o el de sus padres. Cuando Jesús dijo en otra ocasión, este hombre no tiene esto ni por su pecado ni por sus padres. Bueno, ellos seguían entendiendo eso. Por otro lado, Bartimeo se sentía solo, abandonado, como tanta gente, ¿no?, que están en este estado. Nadie lo quería escuchar. Tenía una clara necesidad, además de espiritual, afectiva, psíquica, ¿no?, psicosocial, de ser escuchado, de ser parte, de ser un hombre como los demás, no una escoria humana, subhumano. Quería ser un ser humano como los otros. Quería levantarse, caminar como los otros, ser libre para caminar, para andar, para trabajar, para comunicarse. Además estaba económicamente marginado, naturalmente, estaba sentado junto al camino mendigando, que no es que él quería hacer eso, en este caso él no quería eso, quería levantarse y trabajar, pero no podía hacer otra cosa. Entonces tenía un triple condicionamiento en ese sentido, y Jesús vino a romper eso, porque lo valoró, porque lo vio en su condición, tuvo compasión, lo llamó por su nombre. Vení, te llama, le dijeron. Lo reconoció como otro ser humano. Le dijo que pidiera lo que necesitaba. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Jesús no le dio una recetita, no le dio buenas noticias, te va a ir bien, yo te bendigo, no hizo una pequeña oración nada más, no le dio lo que él consideraba importante, le dijo, ¿qué querés que haga contigo? ¿Qué necesitas? Tu opinión también vale, quiero que me la des, porque Dios opera así con nosotros. Nosotros a veces operamos de formas, ¿no?, automáticas, de modo tal de sacarnos rápidamente el problema de encima. Él dice, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Le ratificó además como persona su fe. Lo ratificó como ser humano y lo ratificó como hombre de fe. Cuando le dice al final, vete, tu fe te ha salvado, reconoce en este hombre este gran mérito, el mérito de haberlo reconocido como quien era y el mérito de haber persistido para encontrar la respuesta que él necesitaba. En la sociedad hoy prevalecen condiciones como estas también, ¿no es cierto? De hecho, no es el día de hoy. En la lectura del profeta Isaías leíamos, así se le vuelve la espada al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se la hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. Parece que pasaban en tiempos pretéritos, muy previos a Jesús. Sin embargo, hay una promesa en la persistencia. Como se nos decía en la carta a los hebreos, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y esto claramente es lo que hizo este hombre Bartimeo. Persistió para obtener. Y eso es lo que se nos llama a tener a nosotros. Claridad en la visión. La ceguera no es meramente no ver con los ojos físicos. Uno puede perfectamente ver con estos ojos y no ver la realidad. Pero además, persistir. Persistir porque el golpe 101 es el que partió la roca, quizás, ¿verdad? Así que hay que persistir en nuestra fe hasta que obtengamos lo que Dios quiere para nosotros. En el tiempo de Dios se van a dar. Nosotros tenemos que hablar claro con Jesús y vivir la fe con esta expectativa de obtener lo que verdaderamente necesitamos. Él así lo quiere. Lo hizo con Bartimeo y también lo va a hacer con nosotros. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas.
refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor, y amarte, Señor. Si alguna vez nos ponemos a pensar seriamente si somos más deudores que acreedores o viceversa, la conclusión va a ser realmente automática. Debemos mucho más de lo que damos. Desde que hemos nacido hay quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos hace crecer, quien nos ayuda. Hasta el día de hoy, siendo adultos, un montón de personas nos dan todos los días un montón de cosas, servicios, cuidados. ¿Y qué hablar de Dios? Cuando le debemos a Él la vida, cuando le debemos la salud, le debemos las posibilidades de trabajo, de estudio, de todo tipo, las muchísimas bendiciones con que contamos día tras día. De Él somos absolutamente deudores. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a cambio? Que le demos todo, que le demos la vida. Les ruego que escuchen con atención estos consejos para poder ayudar a tener una relación correcta con Dios también desde el punto de vista de aquello que se nos da y qué hacemos con lo que se nos da. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Reflexión de la semana. Una mente cristiana. Una mente cristiana no es una que solo está pensando en temas específicamente cristianos o aún religiosos. Es una mente que está pensando en todo, aún lo aparentemente secular, pero haciéndolo de forma cristiana o con un marco de referencia cristiano. No es una mente que esté llena de respuestas a todas las preguntas, sino una que absorbe las verdades de la Biblia y presupuestos cristianos con tal profundidad que es capaz de ver cada cosa desde una perspectiva cristiana y, así, alcanzar un juicio de valor cristiano acerca de ella. Por el reverendo John Stott. Desde que las sociedades occidentales abandonaron ciertas estructuras teocráticas, se ha instalado progresivamente una falsa dicotomía que separa las acciones y pensamientos de las personas en religiosas y seculares. Es como si hubiese gente que vive en el mismo planeta, pero unos piensan el mundo en términos ultraterrenos y los otros lo hacen en términos humanos o realistas. La fe religiosa sería entonces el terreno de los sueños e idealismos, mientras que la mentalidad secular el ámbito de la razón y el juicio. Pero quienes estudiamos la palabra de Dios con atención sabemos que es una falsa dicotomía. En ningún pasaje de los Evangelios Jesús nos insta a construir una nueva sociedad religiosa separada del resto de los seres humanos. Sus hechos así lo demuestran. Siempre fue a donde estaba la gente, vivió en medio de ellos, fue a sus bodas, fiestas, lugares de reunión. Convivió con muchos de los más denigrados de la sociedad y, simultáneamente, fue a comer a las casas de los ricos y funcionarios. No inventó un lenguaje cristiano, sino que cristianizó la vida a su paso. Ese mismo es nuestro desafío. No vivir aislados en una burbuja religiosa, sino llevar luz al mundo a través de una mente y un corazón renovados por Dios.
¿Qué se necesita para una vida de aventura? La verdad es que el primer paso es siempre el más difícil. Es donde se necesita más valor. Pero he aprendido a no huir ante el miedo y simplemente hacerlo. Mi fe cristiana tiene sus altas y sus bajas como cualquier relación. Tiene sus luchas y sus dudas. Pero muchas veces ha traído luz a un camino oscuro, calor a una montaña fría y fuerza a un cuerpo debilitado. Me acuerdo llegando a la cima del Everest y limpiando la nieve de mi máscara para ver la curvatura de la tierra en sus bordes. Pero encontrar una fe que da fuerza a mi vida, para mí, esa ha sido mi mayor aventura. ¿Tienes preguntas sobre la vida? Prueba Alfa. Les invitamos a participar de nuestro próximo curso Alfa. Se realiza en forma no presencial, por Zoom. Esta es una buena oportunidad para explorar juntos las grandes preguntas de la vida, de la fe y de Dios. Son todos muy bienvenidos. Les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este culto dominical. Cada domingo estamos juntos espiritualmente. No importa el lugar del mundo donde esté, aquí estamos juntos. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos. Podrán ver en el canal de YouTube, a disposición de ustedes, todas las charlas, prédicas y cultos desde marzo del año pasado hasta la fecha. También están disponibles en los canales de podcast todas las grabaciones de las prédicas y mensajes como le indica en la placa. Muy agradecidos por los que están colaborando con la mayordomía de la iglesia, y a los que quieran contribuir no tienen más que enviar un email y se les responderá con todos los datos que necesiten. Una vez más, muchas gracias.